Vamos ahora con la última cardiopatía congénita, cuya semiología vamos a abordar, que es la comunicación interauricular. Este defecto septal auricular que origina un cortocircuito de izquierda a derecha es la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto. Suena como un poquito contradictorio, ¿no? La cardiopatía congénita más frecuente en el adulto, pues si es congénita es porque la trae de nacimiento, pues así es, se nace con ella, pero por lo regular hasta la edad ya del adulto es cuando empieza a dar manifestaciones, si es que las da. Todo va a depender del tipo de comunicación y de la magnitud de la comunicación. Aquí esta comunicación interauricular tiene diferencias muy marcadas en relación a la comunicación interventricular. Para eso necesitamos volver a explicar un poquito lo relacionado con la circulación prenatal. Vamos a hacerlo con ese dibujo ya previamente elaborado. Quiero decirles que cambié algunas cosas en esta lámina en relación a las láminas que tienen ustedes ahí, porque ya hay términos que se manejan que están ya medio obsoletos en las láminas que tienen ustedes y estas láminas que les estoy presentando aquí, pero les voy a explicar el por qué. Bien, aquí tenemos el corazón. Aquí pueden ustedes ver la aurícula derecha, el ventrículo derecho, perdón, la aurícula izquierda, perdón, aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Me faltó poner aquí las cuerdas tendinosas. Bueno, ahí están las cuerdas tendinosas. En la circulación prenatal les explicaba yo que la sangre a la aurícula derecha llegaba principalmente por la vena cava superior y la vena cava inferior, y la sangre que viene de la vena cava, lo vimos en una de las últimas diapositivas, la sangre que viene de la vena cava inferior es una sangre rica en oxígeno, porque es sangre que viene principalmente de la vena umbilical, mientras que la vena que viene de la sangre que viene de la vena cava superior es una sangre no oxigenada, ¿sí? Y la sangre que trae esta vena cava superior es sangre no oxigenada que viene de la cabeza y viene del cuello, que allá dejó el oxígeno que tenía. Pero explicamos también que la vena que mayor cantidad y mayor fuerza trae en la sangre es la vena cava inferior, y esa sangre entra con un flujo laminar y potente y a la aurícula derecha, y se encuentra con estos dos apéndices, estos dos tabiques que estoy señalando aquí. Este tabique que está aquí arriba, que es más cortito y que va de arriba hacia abajo, se llama septum secundum. ¿Sí? El que está arriba se llama septum o tabique secundum, mientras que el que está más abajo y es más delgadito y más flexible, aunque también más largo, se llama septum primum. Estos tabiques hacen función de válvula. Repito, el tabique de arriba, que es más cortito, pero es más fuerte y es más grueso, se llama septum secundum, mientras que el tabique que está abajo, que es más delgadito pero más largo, se llama septum primum. Cuando la sangre entra por la aurícula derecha, procedente de la vena cava inferior, empuja a septum primum y lo abre. Y entonces queda aquí un agujero, esto ya lo he explicado con anterioridad, queda un agujero o se forma un agujero
por la separación de septum primum en relación a septum secundum, queda un agujero que se va a llamar agujero oval. ¿Okay? Este es el agujero oval. El agujero oval es un agujero que se forma cuando la sangre empuja a septum primum hacia el lado izquierdo y lo separa de septum secundum para permitir el paso de la sangre oxigenada de derecha a izquierda, y así el lado izquierdo del corazón maneje sangre predominantemente oxigenada. Les platicaba en la ponencia anterior que este es un shunt, este es un cortocircuito indispensable, totalmente indispensable, totalmente necesario en la vida prenatal para que la sangre oxigenada fluya hacia la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a toda la economía. Bien, cuando nosotros nacemos, y lo explicaba en las láminas anteriores, ¿sí? Lo explicaba en estas láminas cuando hablamos de persistencia del conducto arterioso. Les decía que cuando nosotros nacemos y los pulmones se expanden, bueno, pues ya se hace innecesario el conducto arterioso, disminuye la presión en la arteria pulmonar y el ventrículo derecho y aumenta la presión en la arteria aorta y en el ventrículo izquierdo. En general, después de nacer, la presión de las cavidades izquierdas se hace mucho mayor que la presión de las cavidades derechas. Entonces, cuando nacemos, ¿qué va a suceder? Al hacerse más alta la presión en la aurícula izquierda que en la derecha, la sangre va a empujar a septum primum. La sangre va a empujar a septum primum a su sitio original y lo va a empalmar y lo va a sellar contra septum secundum. Vamos a ver si me permite borrar. Lo va a empalmar contra septum secundum. Parece que sí. Ok. De tal forma que ya va a quedar sellado el defecto. Va a quedar sellado el defecto. Esto es lo que normalmente debe de suceder. Y entonces, al primer berrido que pega el bebé, a la primera bocanada de aire, en cuanto se expanden los pulmones y viene todo ese cambio hemodinámico brutal en el cual las cavidades del lado derecho que manejaban una presión muy alta súbitamente caen esas presiones, y las cavidades izquierdas que manejaban una presión baja súbitamente reciben grandes cantidades de sangre y aumentan sus presiones, pues ahora se invierte. Ahora las cavidades derechas van a manejar presiones bajas y las cavidades izquierdas van a manejar presiones altas, y eso va a hacer que se suelde, por decirlo de alguna manera, que se adoce septum primum contra septum secundum y ya quede completamente sellado el agujero oval. Es decir, el agujero oval ya no se va a formar, y ya toda la sangre que llegue a la aurícula derecha, que ahora va a ser sangre no oxigenada porque ya no hay vena umbilical, espero que eso se entienda con claridad, ¿sí? Pues ya no va a pasar al lado izquierdo, sino que va a pasar en su totalidad al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar y a la circulación que ya ustedes conocen. Bien, pero pueden darse malformaciones. Decíamos, número 1, una comunicación interauricular por un septum primum corto. Un septum primum corto sería algo más o menos así. Es decir, septum primum se formó, pero no se formó con la longitud suficiente. Septum primum se formó, pero se formó chapito. Ok, ahí está septum primum. Esta es la válvula mitral, acá está la tricúspide. Entonces, en realidad,
esto no es un agujero oval, este es un foramen, este es un agujero que quedó porque no hubo una interacción, no hubo un traslape, no hubo una unión, no hubo una formación de válvula entre septum secundum, que es este, y septum primum, que es este que está acá. Entonces aquí tenemos que una vez que nace el bebé, pues septum primum lo único que va a hacer es enderezarse, porque hay que entender que cuando la sangre pasaba antes del nacimiento de vena cava inferior a aurícula derecha, pues de todos modos empujaba a ese septum primum, aunque estuviera chapito, lo empujaba y lo abría aún más. Ahora, después del nacimiento, con la inversión de las presiones, pues septum primum se va a quedar en su sitio, pero igual, como está demasiado corto, va a dejar este hueco por donde va a pasar la sangre de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que en realidad pasa de izquierda a derecha porque recuerden que después del nacimiento las presiones se invierten y ahora el lado izquierdo del corazón manejará presiones más altas que el lado derecho. Bien, esto es una comunicación interauricular amplia, la dibujé de ese tamaño, en donde va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha entre ambas aurículas, debido a un septum primum corto. Ahora, puede ser que sea por un septum secundum corto. Esto sería de la siguiente manera. Vamos a intentar borrar sin hacer mucho daño un poquito de septum secundum para tratar de explicarlo mejor. Vamos a suponer que septum secundum se formó así, muy cortito, y septum primum se formó en su longitud normal y llegó hasta por acá. Cuando entra la sangre lo va a empujar hacia acá, va a formar el famoso agujero oval, pero después del nacimiento, cuando la presión de la aurícula izquierda sea mayor que la presión de la aurícula derecha, septum primum va a ser empujado y no va a tener dónde sostenerse porque septum secundum está muy corto. Entonces septum primum lo más que va a poder hacer es enderezarse y de todos modos dejar un espacio para que la sangre refluya de izquierda a derecha, o puede ser que incluso, como es un tabique delgado, puede ser que incluso la sangre de la aurícula izquierda lo empuje hacia la derecha, como lo estoy dibujando aquí, y forme una especie de agujero oval a la inversa, ¿no? Un agujero oval que en lugar de dejar pasar sangre de derecha a izquierda, deje pasar sangre de izquierda a derecha, pero ahora ya después del nacimiento. Esto sería un tipo septum secundum corto. El tipo mixto sería que ambos tabiques, tanto el septum secundum como el septum primum, sean cortitos, y entonces sí nos queda un agujerote por donde va a estar pasando la sangre. Sin embargo, a pesar de este cortocircuito que hay, las manifestaciones clínicas no suelen ser cianógenas, es decir, no hay una mala oxigenación de toda la economía, porque predomina, como hay mayor presión en el lado izquierdo, predomina la sangre oxigenada, y esto genera que toda la economía, todos los tejidos, todos los órganos del organismo en sí tenga una oxigenación más o menos adecuada, pero auscultatoriamente sí nos va a generar ruidos. Esta es la fisiopatología de la comunicación interauricular. ¿Qué es lo que sucede en
en la comunicación interauricular? Bueno, pues en la comunicación interauricular va a haber un shunt o un cortocircuito que va a ser de izquierda a derecha. Ya explicamos que va a ser de izquierda a derecha porque después de nacer las cavidades izquierdas tienen mayor presión que las derechas. Al haber un cortocircuito de izquierda a derecha, esto va a hacer que haya mayor cantidad de sangre oxigenada en la aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo? La sangre que va a pasar de izquierda a derecha va a ser sangre oxigenada. Va a haber un salto oximétrico de la vena cava hacia la aurícula derecha. ¿A qué no me refiero con un salto oximétrico? Que la vena cava va a traer una concentración de oxígeno baja, tanto la superior como la inferior, pero en la aurícula derecha va a haber una concentración de oxígeno alta porque le está llegando sangre de la aurícula izquierda. ¿Ok? Nunca va a haber cianosis, porque tanto el ventrículo o las cavidades izquierdas como las derechas van a estar manejando sangre con una saturación de oxígeno adecuada. Las cavidades izquierdas van a manejar sangre con una saturación de oxígeno muy buena y las cavidades derechas van a estar manejando sangre con una concentración de oxígeno regular. Pero mientras no deje de haber una concentración de oxígeno buena del lado izquierdo, no tiene por qué haber cianosis, no tiene por qué haber deficiente saturación de oxígeno en los eritrocitos. Puede ser, desde luego, puede ser que haya una hipertrofia de la aurícula derecha, que aumente la presión en el ventrículo derecho y que aumente la presión en la arteria pulmonar. Esto desde luego sí puede suceder e inclusive que nos genere pues en un momento dado una insuficiencia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque al haber, y regresando a el diagrama de flujo, al haber el shunt de izquierda a derecha, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de flujo del lado derecho. Ok, vamos a poner aumento de flujo derecho. Va a haber una sobrecarga de sangre de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Creo que se entiende perfectamente. Si está pasando sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y de ahí al ventrículo derecho, se van a sobrecargar de sangre. Va a haber un hiperflujo pulmonar. Esto es, la arteria pulmonar va a manejar mucha sangre porque el ventrículo derecho le está mandando mucha sangre, y esto puede ocasionar una hipertensión pulmonar, una hipertensión de la arteria pulmonar. Y al haber una hipertensión de la arteria pulmonar, bueno, puede ser que no haya ninguna sintomatología, porque los pulmones al expanderse permiten un flujo rápido, permiten un flujo bastante veloz, y puede ser que esa hipertensión pulmonar pase desapercibida hasta la edad adulta. Hasta la edad adulta puede ser que el paciente empiece a quejarse de molestias en el pecho, que empiece a quejarse de disnea, y hasta entonces le hagan el diagnóstico a través de un ecocardiograma de una comunicación interauricular. Es decir, este tipo de malformaciones no generan sintomatología en los primeros años de vida, y menos si son comunicaciones, como decíamos en la diapositiva pasada, menos si son comunicaciones interauriculares pequeñas. Si son pequeñas, digamos, por un septum primum corto, si es un septum primum corto o un septum secundum corto, pero no muy corto, que dejen solo un espacio pequeñito. Voy a cambiar de color para que se note un poquito más lo que estoy tratando de explicar. Si el espacio que queda de comunicación entre
ambas aurículas es pequeño, el flujo siempre va a ser de izquierda a derecha. Entonces habrá más sangre de la que normalmente hay en la aurícula derecha, sangre medio oxigenada, porque la que le va a llegar, acuérdense que ya en estos momentos ya las venas pulmonares, que aquí las dibujé las 4, ya después del nacimiento, después de que empiece a respirar el bebé, la sangre que antes de nacer era no oxigenada, ahora va a ser sangre muy oxigenada. Y entonces la aurícula izquierda estará recibiendo sangre con alta cantidad de oxígeno, que se la va a estar pasando a la aurícula derecha, y de ahí al ventrículo derecho, y de ahí a la arteria pulmonar. Claro, esto va a aumentar las presiones de aurícula derecha, que puede que se hipertrofie, de ventrículo derecho, que puede que se hipertrofie, y de arteria pulmonar, que va posiblemente a aumentar su presión, pero por lo regular no genera sintomatología durante la niñez ni durante la adolescencia si es un cortocircuito estrecho, y puede ser que ni en la edad adulta o hasta la edad adulta genere algo de sintomatología, y con un ecocardiograma o clínicamente se puede sospechar, ahorita vamos a escuchar el soplo, se puede sospechar por la auscultación y las características de que haya una comunicación interauricular, ¿sí? Pero pues después de 30, 40, 50 años. Claro, la solución pues es la reparación quirúrgica si está sintiendo muchas molestias el paciente, pero insisto, puede ser que ni siquiera de molestias. Todo dependerá de qué tamaño sea el espacio por el cual se genera ese cortocircuito de izquierda a derecha. E insisto, la etiología puede ser por un septum primum corto, por un septum secundum corto, o porque ambos estén cortos. ¿Okay? Y esta es la fisiopatología. Va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha. Del lado derecho pues va a haber una saturación de oxígeno elevada en la aurícula derecha. Va a haber una diferencia enorme en lo que se refiere a saturación de oxígeno entre la sangre que llega de las cavas y la sangre que está en la aurícula derecha, porque esta que está en la aurícula derecha está recibiendo sangre oxigenada del lado izquierdo. A eso se le llama salto oximétrico. No va a haber cianosis porque el lado izquierdo está manejando sangre bastante oxigenada. Va a aumentar, por otro lado, el flujo de sangre, ¿sí? Va a aumentar el flujo de sangre del lado derecho. Se van a sobrecargar de sangre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, sangre medianamente oxigenada por la mezcla de la no oxigenada con la oxigenada. Va a haber un hiperflujo de la arteria pulmonar que puede llevar a la hipertensión pulmonar leve o moderada, o en algunos casos severa si es demasiado el hiperflujo. Se da tratamiento, ¿no? De hecho, uno de los tratamientos que se da, sobre todo en los niños y en los adultos también, es el sildenafil, el Viagra, que para que vean no tiene nada más un uso específico en la disfunción eréctil, sino que también sirve para disminuir la presión de la arteria pulmonar. Bien, vamos a las cuestiones semiológicas. La evolución natural de la comunicación interauricular, en la evolución natural, comienza a dar clínica a los 30 o 40 años. La mayoría se descubren por casualidad, es decir, la mayoría son hallazgos. Va el paciente por X cosa, el médico lo ausculta y escucha por ahí un soplo, que ahorita vamos a hablar de él, y un desdoblamiento del primer ruido, y se le va a hacer algo raro, le manda a hacer el ecocardiograma, y en el ecocardiograma aparece la persistencia del agujero oval, o ya sea por un septum primum o un septum secundum corto. Se suele presentar como disnea leve, les decía ahorita, por la hipertensión pulmonar e infecciones respiratorias frecuentes. Puede haber arritmias por la dilatación de la aurícula derecha. Acuérdense que en la aurícula derecha están los dos marcapasos
Está el marcapasos principal, que es el nodo sinusal, y está el segundo marcapasos, que es el nodo aurículo-ventricular, ambos en la aurícula derecha, que va a estar sobrecargada de sangre. Hay un desdoblamiento fijo, y ahorita lo explicamos si quieren, del segundo ruido cardíaco, y hay un soplo sistólico por hiperflujo en la válvula pulmonar. ¿Ok? Es decir, como el ventrículo derecho va a manejar una gran cantidad de sangre, al eyectarla hacia la arteria pulmonar, esa sangre sale a gran velocidad, genera turbulencia al pasar por la válvula pulmonar, y eso nos puede generar un soplo sistólico, deseamos por hiperflujo, ¿sí? Por aumento de del volumen sanguíneo y de la velocidad con que sale la sangre. Ahora, ahorita vamos a escuchar estos ruidos agregados, pero además de escuchar los ruidos agregados, vamos a explicar un poquito qué es lo que va a suceder. Aquí tenemos los ruidos o los eventos auscultatorios de una comunicación interauricular. Lo voy a detener un momentito aquí. Vean ustedes, está el primer ruido cardíaco sin problemas. Luego está el soplo sistólico romboidal que les mencionaba. Este soplo sistólico está generado, es un soplo por aumento de la precarga en el ventrículo derecho, ¿sí? Es un soplo que se genera no porque haya estenosis, o sea, no hay ninguna valvulopatía. Aquí el problema es que hay demasiada sangre en el ventrículo derecho. Al contraerse el ventrículo derecho lo hace con mucha fuerza. No le va a pasar sangre al ventrículo izquierdo porque no hay comunicación interventricular, pero sí se la va a pasar a la arteria pulmonar con demasiada fuerza, demasiada velocidad, y eso puede generar turbulencia que nos dé este soplo durante la sístole. ¿Okay? El segundo ruido cardíaco, acuérdense que el primer ruido está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricúspide. El segundo ruido está dado por el cierre del aórtico y la pulmonar. ¿Ok? Aquí vamos a tener, como nos lo dice acá arriba, un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Sabemos que es normal que haya un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco durante la inspiración, y explicamos los datos, ¿sí? O los fenómenos fisiológicos que generan ese desdoblamiento inspiratorio del segundo ruido cardíaco. Por ahí tenemos un video dedicado exclusivamente al desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Pero aquí hay un desdoblamiento fijo, es decir, hay un desdoblamiento que se presenta tanto en la inspiración como en la expiración. ¿A qué se debe ese desdoblamiento? Ese desdoblamiento se debe a que, como hay un retardo en el vaciamiento de el ventrículo derecho, hay un retardo en el vaciamiento del ventrículo derecho por la gran cantidad de sangre que maneja, también hay un retardo en el cierre de la válvula pulmonar, ¿sí? Es decir, la sangre sale del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, pero como es demasiada sangre, tarda más tiempo en salir, y entonces al regresarse la sangre durante la fase de eyección lenta, ya para iniciar la diástole, tarda esa válvula en cerrarse, y entonces ese retardo del cierre va a hacer que se cierre bastante después, aproximadamente a unas 7 centésimas, como dice aquí, de segundo después del cierre de la aórtica, y eso nos va a dar un desdoblamiento. Acuérdense lo que es un desdoblamiento, no confundan nunca, por favor, lo que es un galope con lo que es un desdoblamiento, ¿eh? Los galopes son ruidos generalmente anormales, como ya lo explicamos, que se dan durante la diástole, siempre durante la diástole,
ya sea en la fase de llenado ventricular rápido o en la fase de sístole auricular, pero nos hablan o de insuficiencia cardíaca izquierda o de un ventrículo hipotónico, o nos hablan de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, es decir, un tercer o un cuarto ruido que son los galopes, nos hablan de patologías. Los desdoblamientos se refieren a que se escuchan los dos componentes de un ruido. En este caso estamos hablando que se escuchan los dos componentes del segundo ruido, pero que se escuchan de manera constante, independientemente que sea en inspiración o en expiración, se escuchan, y estoy explicando el por qué. Al haber mayor cantidad de sangre en el ventrículo derecho, tarda más en vaciarse y por lo tanto tarda más en regresar esa sangre, o en intentar regresar esa sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, y entonces tarda en cerrarse la arteria pulmonar, lo cual separa el cierre de la pulmonar del cierre de la aorta, que se cierra antes. Aproximadamente hay unas 7 centésimas de segundo de diferencia, y eso hace que se escuchen perfectamente ambos ruidos, como lo podemos nosotros escuchar, lo estábamos escuchando nosotros aquí. Escuchar. Trup, 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 trup. Okay. Bien, con eso concluimos la semiología de cardiopatías congénitas, las 3 más comunes: persistencia del conducto arterioso, que es la número 1, comunicación interventricular, que es la número 2, y comunicación interauricular en sus diferentes variedades. Escuchamos los fenómenos acústicos agregados, su fisiopatología, y bueno, espero que haya sido claro en las explicaciones. Si no, pues ya saben, estoy a sus órdenes. Se lo repito una vez más, por la vía que ustedes quieran, para aclarar todo muy bien. Que bien salió el grupo 1 en la fotografía. Me faltan otros 2 grupos que ya tengo listas sus fotos para publicarlas junto con una presentación. Un abrazo para todos, muchachos, que estén bien. El siguiente y último tema ya de este bloque, de este capítulo, es posible que lo subamos hoy mismo, es el de cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva, y con eso cerraríamos ya por completo pues estos temas de exploración de región precordial, que espero que haya sido o esté siendo interesante para ustedes. Muchas gracias, muchachos.